Bienvenidos todos a la presente lección. Hoy daremos comienzo con la unidad 11, que se denomina el poder social. Ya por los temas que hemos estado viendo, en algún momento cuando veíamos el tema de política, definimos y explicábamos qué era el poder. Si ustedes recuerdan, alguna vez dentro del salón de clases hicimos un ejercicio en donde yo le pedí a un compañero que se parara y se sentara, de una forma respetuosa, pero le pedí que se parara y se sentara para que fuéramos entendiendo lo que era precisamente el vínculo del poder, que implica una relación de mando-obediencia sustentada precisamente en una autoridad. Yo les comentaba que nosotros generalmente venimos con la idea, nuestros papás siempre nos dicen que debemos de hacerle caso al maestro, siempre que no nos falte el respeto, y pues terminamos obedeciendo, ¿no? Esa obediencia que tenemos muchas veces respecto a nuestro maestro, lo tenemos también respecto a nuestro papá, lo tenemos respecto a nuestro patrón, porque se va dando una relación de mando-obediencia y ese vínculo se genera a través de lo que nosotros conocemos como autoridad, ¿sí? Entonces por eso hacemos caso, pero también nos ha tocado que nosotros podamos ser quien dé las órdenes, ¿no? Muchas veces si eres el hermano mayor, le puedes pedir algo a tu hermano menor que lo realice y él lo hace. Entonces el poder, habíamos hablado de que es esa capacidad de influir en la decisión de alguien más y que esa persona te obedezca. Si no te obedece, pues obviamente no hay poder. Aquí en la página 51, en la parte alta de la definición, es breve y pues es precisamente lo que acabamos de comentar. Dice lo siguiente: el poder es la capacidad de controlar las acciones de otros. Es decir, que tú digas algo y que la otra persona pues obedezca lo que tú estás pidiendo. Eso es el ejercicio del poder. El poder en sí no es malo. No quiero que lo identifiquen como que el poder sea malo, porque el poder, es decir, el ejercicio del poder es utilizado para muchas cosas buenas en el día a día, como también puede ser utilizado para cosas malas. Pero el ejercicio del poder en sí no es malo. Ya dependerá del camino hacia donde se dirija esas tomas de decisiones, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos del poder? Van a ser tres. Aquí les enlistan lo que es la fuerza, la autoridad y la influencia. La fuerza, nos dice aquí el texto, que es el uso o amenaza de coerción física. ¿Qué entender esto? Que en el poder va implícito una amenaza de coerción, es decir, de coerciones de que te obliguen a realizar lo que tú estás recibiendo de otra persona, es decir, la orden de otra persona. Entonces nos hablan de una coerción física. ¿Estamos claros? Repiten que esto es un compendio que se toma de diferentes textos, que no siempre en el ejercicio del poder implica que después te van a matar, golpear o lesionar. Pero generalmente los doctrinarios, cuando analizan esto, dicen: el poder viene aparejado a lo que es precisamente esta coerción, es decir, esta presión que te pueden hacer para que tú cumplas por la fuerza lo que te están pidiendo, ¿no? Siguiente. Autoridad. Derecho, y recalco, y le pido que subrayen, derecho reconocido para dar órdenes a otros. El derecho es precisamente una norma, es decir, es una norma positiva. Tiene que estar establecido que la autoridad, es decir, que exista esta posibilidad de que te den la orden. A manera de ejemplo, el patrón tiene el derecho de darle órdenes al trabajador en base a un contrato que firmaron ambos. Por lo tanto, si el trabajador se obligó a determinadas tareas y el patrón está pidiendo que las haga en el día a día, el trabajador debe obedecer. Es decir, hay un derecho preestablecido que surge de este contrato que firmaron ambos a través de lo que es un pacto, un acuerdo de voluntades. Recuerden que los contratos son bilaterales. Entonces, ahí existe precisamente ese derecho. Si hablamos de la obediencia en lo que sería la casa, bueno, aunque yo sé que los hijos no firman un contrato, existen normas, obviamente, en los cuales el padre ejerce la patria potestad sobre los hijos, y siempre que obviamente no violente los derechos humanos, puede dar órdenes y el hijo debe obedecerlas porque está en un proceso de formación. Entonces, también va a existir esta parte del derecho. Lo podemos encontrar, repito, en temas normativos de derechos humanos, la patria potestad que ejerce el papá, por supuesto, ¿no? La influencia, capacidad para afectar las acciones de los demás
y que es diferente de la autoridad. La influencia radica en las calidades personales, como sobre el control que uno posee de las recompensas que otros desean. Bueno, ¿qué implica esto? Esta no se va a basar necesariamente en lo que sería la ley. Se va a basar más en temas de una influencia moral, como podría ser, para que lo podamos situar con un ejemplo. Perdón. Yo creo que todos han tenido a lo largo de su vida un amigo o amiga que ustedes consideran que es ejemplar, de tal suerte que cuando les dice, ¿sabes qué hay que hacer esto? Ustedes dicen, bueno, pues es que él siempre es acertado en sus opiniones, siempre es muy objetivo para la vida y por lo tanto lo que él o ella me está diciendo que yo debería hacer en mi vida ahorita, sé, porque siempre que lo dice es lo correcto, sé que es lo que debo hacer ahorita y termino por hacerle caso. Ahí estamos en presencia de la influencia, que no implica un contrato, es decir, con ese amigo no tienes un vínculo contractual, no tienes un vínculo familiar, simplemente es un amigo, pero es tan acertado en su forma de conducirse en la vida que siempre lo buscas como consejero y cuando él te dice que hagas algo, tú consideras que siempre va a resultar lo que él te pide con buenos resultados. Entonces, pues lo terminas por hacer y se convierte en una relación de obediencia hacia tu amigo, pero por un aspecto de influencia, no de autoridad ni tampoco de coerción física. Entonces, los tres elementos del poder que se nos manejan aquí en el texto son fuerza, esa posibilidad de coercionarte, autoridad, sustentado en normas, en el derecho, y la influencia, que se basa más precisamente en un tema de seguimiento porque tú consideras que la persona que está dando la orden o el consejo, por como yo lo planteé, es acertado y por lo tanto tú lo sigues, ¿no? Bueno, esos serían los tres elementos del poder. Ahora, después viene aquí una clasificación que es clásica, que es de un autor, la clasificación de autoridad según Weber. Y según Weber, la autoridad se puede clasificar en tres, que sería que la autoridad puede ser burocrática, la autoridad puede ser tradicionalista o la autoridad puede ser carismática. En el primer caso, la autoridad puede ser burocrática, dice acá, cuando reposa en un cargo formal o en un rango. Es decir, cuando está basada precisamente en el derecho, para que lo entendamos bien. De tal suerte que la autoridad es burocrática cuando tienes un patrón porque lo establece así un contrato de trabajo, un contrato laboral. Aquí les ponen, por ejemplo, de un general, la autoridad es burocrática cuando hay nombramientos dentro del ejército. Tú sabes que al general se le merece respeto si tienes un cargo inferior. Vamos a pensar en un soldado raso, teniente, etcétera. Obviamente le merecen obediencia y en el caso del ejército saben que es una obediencia muy fuerte respecto al superior jerárquico, en este caso el general, pero está establecido precisamente en la normatividad y en los nombramientos que contiene precisamente el ejército. Ahora, tradicionalista reposa en la creencia en normas sagradas que uno debe respetar. Por ejemplo, nosotros en cuanto al tema tradicionalista ubicamos una autoridad a la que debemos respetar y seguir, en nuestros padres, por supuesto, pero también lo vamos a encontrar en el padrino. Hay muchas personas que tienen un vínculo muy fuerte con su padrino o madrina. Obviamente estos padrinos o madrinas se dan por un vínculo que el papá, cuando bautizó al niño o hizo la primera comunión o confirmación, decidió que algún amigo fuera el padrino de su hijo. Ellos se convierten en compadres, pero este padrino en muchas ocasiones toma las funciones como de un segundo papá, ¿no? O una segunda mamá que está muy cerca de este niño, de este muchacho a lo largo de su vida para ver que siempre vaya por el correcto camino, ¿no? Entonces, cuando el padrino te da alguna orden, alguna instrucción, el ahijado lo sigue precisamente pensando en que como es una persona que siempre ha estado cercana a él, apoyándolo, pues vale la pena seguirlo, ¿no? Entonces estamos en presencia de una autoridad tradicionalista. Repito, pueden ser los mismos papás, un padrino, los tíos, los abuelos, ¿no? que se les merece respeto. Bueno, ahora, la carismática, que es la tercera que nos aparece acá, dice: la autoridad de una persona es obedecida en razón de su imagen de sabiduría, santidad o invencibilidad notable. Y nos ponen como ejemplo aquí a Cristo y a Juana de Arco. Bueno,
Vamos a tomar la figura de Cristo, respetando el tema de la fe y la religión de cada persona. Cristo tiene una biografía, que son precisamente los evangelios que aparecen en la Biblia, y nos cuentan la vida de un hombre. Y repito, aquí vamos a distinguir una cosa de la otra para que no ofender las creencias personales. Vamos a dejar de lado la parte religiosa y vamos a centrarnos nada más en el hombre que nos describen los evangelios. Nos hablan de una persona que en su vida era totalmente congruente entre lo que él decía y hacía, de tal suerte que esa congruencia arrastró a muchas masas a seguirlo, precisamente porque veían en él un líder digno de seguir, porque lo que él decía y profesaba lo cumplía a cabalidad en su vida. Y pensemos, si en la actualidad nosotros encontramos una persona, un político, que nos dice, ¿saben qué? Yo considero que hay que aplicar la justicia social, nos habla de virtudes, pero también las lleva a cabo en su vida, pues seguramente esta persona va a tener muchos seguidores. De tal suerte que lo que va a atraer a las masas de personas, precisamente como Cristo, como Juana de Arco, es precisamente ese carisma que tienen basado en un tema de congruencia de vida, ¿no? Entre lo que dicen y lo que hacen. Obviamente, cuando estamos hablando de lo que dicen y hacen, haciendo el bien hacia la sociedad, que es el tema medular de la vida de Cristo. Repito, sin involucrar la parte de fe, que esa pues es muy respetable. Cada uno es libre de vivirla como mejor le convenga. Pero, independientemente de eso, vemos precisamente una figura emblemática que tuvo un carisma tan grande que 2000 años después de su existencia, estamos en presencia de que millones y millones de personas en el mundo se establecen bajo las doctrinas del cristianismo. Y aquí no solo estoy hablando de Iglesia Católica, sino de todas las diferentes iglesias que profesan el cristianismo, es decir, que tienen como centro de sus religiones la vida de Cristo. Incluso hay algunas personas que son ateas. Si yo he escuchado algunos, en un programa de radio escuché a alguna persona que decía ser ateo, pero al mismo tiempo ser cristiano, desde el punto de vista de que él consideraba la figura de Cristo como un hombre congruente y que todo lo que aparecía en el evangelio de lo que hablaba como hombre, a él le era muy atractivo por el hecho de decir, bueno, es un hombre congruente, pues hay que seguir una doctrina que te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, el beneficio, la ayuda hacia los demás. Es decir, decía él, pues yo no le veo nada mal a eso, independientemente de que él decía, yo no creo en la parte religiosa, pero sí creo que fue un hombre muy congruente y por lo tanto dicen, soy ateo pero soy cristiano. Así lo establecía esta persona en el radio, ¿no? Bueno, entonces la autoridad carismática se centra precisamente en esta situación, en un tema de atracción y obviamente que terminas cumpliendo u obedeciendo lo que te está generando un líder de este tamaño, pero basándose en ese atractivo personal que se sustenta en esa congruencia de vida, ¿no? Bueno, entonces hasta ahorita hemos definido el poder, hablamos de los elementos y después clasificación de autoridad según Weber. Lo que viene a continuación, seguramente no lo podemos terminar en una sola lección, son algunos tipos de poder, pero recuerden que la unidad dice poder social. Por lo tanto, aquí quiero que ya vayamos centrándonos un poquito en que lo que vamos a analizar es ese tipo de poder que emana de la sociedad. Es decir, esa fuerza que tiene la sociedad, ese poder que hace de transformar precisamente nuestro entorno. Repito, poder social. Y lo que viene a continuación es algunos ejemplos de dónde podemos encontrar o ubicar precisamente ese poder. Y comienza con el poder de la élite. El poder de la élite, lo voy a leer aquí, textual. Número muy reducido de personas a quienes los demás atribuyen gran poder. La élite de poder incluye a quienes tienen gran riqueza, los altos ejecutivos de las empresas y en otras instituciones, y los influyentes de la comunidad.
Para algunos, la élite del poder está compuesta por quienes están en el área de las comunicaciones y pueden diseminar sus puntos de vista a una audiencia numerosa. Bueno, primero quiero explicarles qué es una élite y posteriormente les voy a comentar la teoría de la élite basada en lo que es la ciencia política. Ustedes van a llevar en el tercer cuatrimestre esa materia y les voy a explicar este aspecto centrándonos en la teoría política. Bueno, empecemos con explicar qué es una élite. La élite es un grupo reducido de personas privilegiadas en algún aspecto. Privilegiadas, vamos a pensar primero por algo simple. A nivel mundial hay una élite de deportistas, es decir, los mejores en los deportes que ellos practican y que sabemos que por encima de ellos difícilmente va a haber alguien mejor en la práctica de ese deporte. Si hablamos de lo que es el fútbol, pues está muy focalizado en que los mejores futbolistas de la actualidad son Messi y Cristiano Ronaldo. Si habláramos de el atletismo, se acaba de retirar hace poco, pero Usain Bolt, recuerden que es una persona nacida en Jamaica, que es el hombre más rápido del mundo, es decir, el que ha corrido los 100 metros en menor tiempo. En el caso de la natación, lo ha sido Michael Phelps, el hombre que ha ganado más medallas de oro en las Olimpiadas en diferentes pruebas, ¿no? Si habláramos del básquetbol, bueno, en la actualidad podría ser LeBron James, en su momento lo fue Michael Jordan. Es decir, la élite deportiva está formada por pocos, porque imagínense cuántos practican básquetbol, cuántos natación, cuántos fútbol. Sin embargo, son pocos los que realmente tienen ese dominio, es decir, los privilegiados en ese deporte. Entonces, ahí podríamos hablar de la élite deportiva a nivel mundial. Si nos cerráramos a la élite deportiva mexicana, pues bueno, tendríamos que ver quiénes son los deportistas mexicanos más destacados en sus propios deportes, aunque quizá no lo sean a nivel mundial. A nivel deportivo mexicano, pues podemos hablar de tenemos al Chicharito Hernández en el tema del fútbol, de los más conocidos en la actualidad, ha jugado en equipos de los más fuertes del mundo. Si hablamos del box en la actualidad sería el Canelo. Si hablamos de, por ejemplo, se me da el nombre, pero hay una campeona mundial de salto de caballo en lo que es la gimnasia, una mexicana. También está se me va el nombre, en su momento tuvimos a Lorena Ochoa, que fue la número 1 a nivel mundial en lo que es el golf, ya retirada, pero durante mucho tiempo ya fue la número 1 en golf. Y así podemos ir encontrando que entre los mexicanos también hay deportistas de élite. Bueno, entendiendo que la élite no es un grupo reducido, es un grupo privilegiado, voy a trasladarlo ahora a lo que es la élite basándonos en el poder social. La teoría política que explica lo que es el poder de la élite lo explica de la siguiente manera. Nos comenta que en todas las sociedades del mundo van a existir 3 grupos. Yo les sugiero que vayan anotando, ¿no? 3 grupos. Los altos mandos militares, los empresarios, pero cuando se refiere a empresarios, no todo tipo de empresarios, sino los dueños de los medios de comunicación, que son, digamos, un grupo de empresarios más reducidos y con más poder todavía, y lo que serían los dirigentes políticos. Repito entonces, altos mandos militares, los dueños de los medios de comunicación en el aspecto de empresarios y los dirigentes políticos. La teoría nos explica lo siguiente, nos dice, estos 3 bloques existen en la sociedad, se compactan, es decir, tienen un grado de complicidad en el ejercicio del poder y prácticamente no lo comparten con el resto de la sociedad, simplemente lo ejercen sobre el resto de la sociedad. Y pensemos, aquí lo que tenemos que hacer es analizarlo si es real o no es real este poder que se da en estas cúpulas, es decir, en estos grupos reducidos que van a mandar en un país. Pensemos, cuando hablamos de altos mandos militares, no vamos a incluir a todo el ejército. Tenemos que hablar de esos generales, esos almirantes que mandan en la Secretaría de Marina y que mandan en la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional, por supuesto, son los que llevan el sartén por el mango dentro del ejército y dentro de la Marina. Bueno, vamos a pensar que estos 2, un marino y un militar, son los que mandan. Estamos hablando de 2 personas. Pero vamos a suponer que tuvieran asesores y que pudiéramos agregarle unos 4 de cada área.
que fueran 5 marinos y 5 militares los que tomaran las decisiones, obviamente en conjunto con el presidente, porque recuerden que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en materia precisamente de soberanía y seguridad nacional. Bueno, son 10 personas. Que por otra parte viéramos a los dirigentes de los medios de comunicación, pero cuando me refiero a dirigentes de los medios de comunicación, los más fuertes del país. Estaríamos en presencia de el dueño de Televisa y el dueño de TV Azteca. Y podríamos agregar algunos de los periódicos principales del país, ¿no? Lo que sería Reforma, El Universal, El Financiero, Jornada. Okay. No son demasiados tampoco los dueños que están ahí. Incluso algunos de los dueños de estos medios son dueños de más medios de comunicación o son socios en algunos otros medios de comunicación. Por ejemplo, el grupo Televisa abarca mucho en este país, al igual que el grupo de Televisión Azteca. Por ejemplo, creo que Televisa está vinculado también a Radio Fórmula y otros tantos más de medios de comunicación. Entonces, aquí está el segundo bloque, y el tercer bloque serían los dirigentes políticos. Sabemos que en este país, aparte del presidente, vamos a hablar de 31 gobernadores más la jefa de gobierno del distrito, de lo que es la Ciudad de México, perdón. 32 más el presidente, 33. Si quisiéramos agregarle todos los presidentes municipales, okay, vamos a sumar un poco más de 2,000 presidentes, okay. Estaríamos en presencia de, vamos a poner 2,500 personas, y le agregamos los 500 diputados más los senadores. Vamos a cerrarlo en un número de que fueran, no sé, 4,000 personas en el ejercicio del poder legislativo, el poder ejecutivo, a nivel federal, local, los municipios, que tuviéramos 4,000 personas más los militares, más los medios de comunicación, que fueran aún así 5,000, que realmente no lo son tantos. Si somos un país de un promedio de 127 millones de personas, 5,000 personas son muy pocas. Y la realidad es que si hacemos un análisis real dentro del Congreso de la Unión, dentro del ejercicio del Poder Ejecutivo, nos vamos a ir viendo que lo que va a pasar es que manda un dirigente de partido, donde va marcando generalmente la línea en la que se va a votar en el Congreso de la Unión o la línea de ejercicio de lo que es la administración pública, de tal suerte que podemos ver que en los partidos van a haber 1, 2, 3 personas, 5 si ustedes quieren, que son los que verdaderamente toman las decisiones del partido, y por lo tanto todos los que están en gobierno o en el legislativo perteneciendo a un partido toman las directrices de estas personas que mandan en ese partido. Por lo tanto, el grupo de los dirigentes políticos se reduce muchísimo. Hay personas que hablan de que en este país los partidos políticos se conducen generalmente por 2 o 3 personas en cada partido. Entonces los dirigentes políticos también son reducidos, los que mandan realmente. De tal suerte que la teoría política de la élite nos explica que estos altos mandos militares, más los dirigentes políticos, más los dueños de los medios de comunicación, entre ellos se necesitan. Es decir, el dirigente político necesita el ejército porque es la fuerza física del Estado. El ejército necesita el dirigente político porque a través de la administración pública es que se le pagan sus salarios. El dueño de los medios de comunicación necesita del dirigente político porque es el que le va a otorgar la concesión de la señal de radio o de televisión. El político necesita el dirigente del medio de comunicación porque un político que no sale en los medios de comunicación es un político que no es visto y prácticamente es el fin de su carrera. El dueño de medio de comunicación necesita el ejército porque obviamente, repito, es la fuerza del Estado, es quien va a vigilar que él pueda trabajar sin que sea molestado. Pero también el ejército necesita del dueño de medio de comunicación porque en el actuar del ejército, recuerden que nosotros hemos visto en televisión como cuando hay un terremoto, nosotros vemos a los militares como los héroes, ¿no? Los que están trabajando precisamente sacando gente de los escombros, etcétera. Entonces el medio de comunicación puede manejar o puede brindar a la sociedad una imagen buena, o puede enturbiar la imagen del ejército también a través de lo que serían sus programas. Entonces vamos viendo cómo entre ellos se necesitan. Entonces la teoría política nos explica respecto a la élite que estos 3 bloques existen en cada sociedad, que se necesitan, se compactan, se vuelven, si ustedes quieren, cómplices para ejercer el poder hacia el resto de la sociedad
pero no lo comparten. Y pues repito, las teorías son eso, teorías, no son ley. Unos la pueden creer o la pueden compartir, otros no. Obviamente después vamos a ver grupos organizados en donde nos dicen que el poder puede estar en la clase media o en la clase baja. Sin embargo, la teoría de élite nos dice que está en la cúpula, está en este grupo privilegiado, y que independientemente de que pueda cambiar el nombre del dirigente político, o que sea otro el general, o que sea otro el dueño del medio de comunicación, siempre estos tres sectores se van a necesitar, se compactan, ejercen el poder, no lo comparten con los demás, y pues se genera esta cierta complicidad en la élite, ¿no? En este grupo de privilegiados socialmente hablando. Entonces, la élite obviamente es el primer rubro o lugar en donde podemos encontrar precisamente el poder social, basándonos en la parte alta, en esa cúpula de poder. Bueno, en la siguiente lección continuaremos con grupos organizados, coerción y disrupción, para que podamos ver que existen otras teorías en las que nos van a sustentar que el poder también puede venir de las clases medias o las clases bajas, es decir, no solamente va a estar en la parte alta, y pues obviamente que se va a contraponer a la teoría de la élite que les acabo de comentar ahorita. Para recordarles nada más, jóvenes, que les he estado dejando algunas tareas adicionales a lo que son los videos. ¿Cuál es la idea? Que con el video y siguiendo el texto, por eso les voy indicando la página y dónde vamos, ustedes vayan escuchando las lecciones, le vayan dándole continuidad aquí en el texto, vayan escuchando los ejemplos que yo voy dando, en algunos casos hasta les voy diciendo dónde deben de ir subrayando, y después les voy dejando algunas tareas en las que con eso voy reforzando el aprendizaje del tema que ya expuse. Sí les pido de favor que vayan siguiendo los videos, vayan poniéndole pausa y lo vayan checando con el texto, vayan copiando ejemplos, porque cuando les pregunto a través de algunas de esas actividades algunos ejemplos, veo que varios pusieron atención y me ponen pues en algunos casos el mismo ejemplo que puse en el video, y algunos otros adaptan otro tipo de ejemplos perfectamente bien, pero han habido algunos compañeros ahí del salón que se nota que o no vieron el video o simplemente hicieron la tarea a la carrera, ¿no? Y me ponen ejemplos que no son idóneos, e incluso, y eso es lo más grave, algunos veo que se meten a internet, tal vez ponen la palabra referente a lo que yo estoy preguntando y les aparece algún texto, lo copian, lo pegan y nada tiene que ver con la materia o con lo que yo estoy pidiendo ahí, porque pues recuerden que el internet nos va a dar información muy vasta, pero también puede haber información de entrada que no sean fuentes idóneas o obviamente totalmente ajenas a los temas que estamos hablando. Entonces yo les sugiero que se apeguen a lo que es el texto, denle seguimiento con los videos que estamos marcando, y los invito a que entreguen sus tareas en tiempo. Hay personas que independientemente de que el porcentaje baja un poquito porque, repito, están tomando información de otros lados, no son muchos, será uno por ahí o dos si acaso, pero obviamente eso les va bajando el porcentaje. Hay gente que ha estado contestando perfectamente bien los ejercicios y las actividades, pero hay algunos que empezaron a subir tareas y luego dejaron de hacerlo. Entonces, y luego hubo una persona que al principio no lo subió, luego sí subió una y luego dejó de subir otra. Bueno, yo les marco tiempos ahí les aparecen los días y horas como máximo que tienen para poder subir las tareas en plataforma y yo poder calificarlas. Al principio, en el entendido de que el tema del internet pues era, quizá a algunos se les puede dificultar o a veces la señal falla, hasta ahorita nunca rechacé un trabajo que fuera entregado de manera extemporánea, ni bajé porcentajes, pero ya lo tendré que hacer porque, digamos, ese periodo de adaptación de nosotros a la plataforma, pues yo creo que ya fue suficiente todo este momento que hemos vivido para podernos adaptar a poder enviar, bajar tareas, que no ha sido tan complejo como se ha manejado, ¿no? Porque solo ha sido subir o bajar archivos de Word, que es algo bastante básico, ¿no? Entonces, los invito, jóvenes, recuerden, lean, después de que yo les explique el audio y ustedes tengan el libro o el texto al lado, lean nuevamente lo que les comenté, subrayen, coloquen ejemplos ahí de lo que estamos viendo para que sea más fácil el entendimiento. Que tengan muy buen día.